Con la presencia del doctor Hamid Vega. El doctor Hamid Vega es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, también egresado de la especialidad de psiquiatría del Instituto Nacional de Psiquiatría. Se desempeñó como coordinador del programa de salud mental de la Clínica Condesa durante varios años e incluso estuvo, fue el investigador en jefe del proyecto INPREP en México, que recientemente terminó, y bueno, ahora ya justamente se empezaron a instalar los sistemas de PrEP en México gracias a ese proyecto. Y pues ahorita también, aparte de su plaza de investigador en el Instituto Nacional de Psiquiatría, trabaja como médico, profesor de la materia de salud mental en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, doctor, por la plática, y pues le doy el micrófono. Gracias. Gracias, doctora Morales, por la presentación y por la invitación. Quiero hacer extensiva, obviamente, el agradecimiento a todo el comité de la AMBI. Les agradezco mucho la invitación y la consideración a hablar de este tema, que desde mi perspectiva y opinión creo que tiene relevancia o está teniendo relevancia cada vez más en nuestro entorno y sobre todo para quienes nos dedicamos a ver poblaciones específicamente relacionadas con la infección por VIH, pero pues también poblaciones que son parte de las diversidades sexogenéricas. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Lo que ahí se ve, ¿verdad? Sí, súper bien. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El tema que me corresponde es el hablar acerca del chemsex en México, dar un poco de la perspectiva o el estado del arte que tiene este tema en nuestro país y alrededor del mundo. Vamos a tener un contenido de algunos subtemas que quiero ir evidentemente de lo más general a lo particular y hablar un poco de los ejemplos que tenemos o de la evidencia que tenemos en México en este sentido, que pues bueno, spoiler alert, no tenemos mucho hasta la fecha, pero bueno, lo que tenemos creo que puede darnos una idea de cómo puede irse comportando este fenómeno aquí en México. Muy bien, entonces, para comenzar a hablar del chemsex, el chemsex es una práctica que pertenece al grupo del uso sexualizado de drogas, es decir, es una actividad sexual que se realiza bajo el efecto de una variedad de sustancias, como pueden ser la cannabis, los poppers, las metanfetaminas o algún otro tipo de sustancia, inclusive el alcohol. En algunos estudios lo consideran como una droga que se puede llegar a utilizar para llegar a tener relaciones sexuales. El chemsex es un subtipo de esta definición del uso sexualizado de drogas. Y es un subtipo porque tiene ciertas características que la distinguen del concepto general del uso sexualizado de drogas que vamos a ir viendo con mayor detalle a lo largo de esta charla. Lo que sí es cierto es que el uso sexualizado de las drogas se ha asociado con conductas sexuales de riesgo, específicamente, o como por ejemplo, el uso inconsistente del condón es una de las conductas sexuales que se han asociado con esta práctica de usar las sustancias durante la actividad sexual. Lo que es verdad, y como lo decía anteriormente, el chemsex es un subtipo de este uso sexualizado de drogas porque podemos llegar a encontrar que hay personas que pueden estar utilizando sustancias bajo estas características, pero no necesariamente entrarían en la definición de chemsex.
porque tendría otras características. Incluso hay algunos estudios que hacen un poco más recientes, que hacen la diferencia entre el chemsex y el uso sexualizado de drogas, y se ha podido observar en algunos de ellos que tener la práctica de manera general puede llegar a representar menos riesgo o puede llegar a representar o resultar en menos conductas sexuales de riesgo que el chemsex en sí, ¿sí? Sin embargo, al evaluar y revisar la evidencia que tenemos en este sentido, podemos encontrar que los estudios hasta la fecha han abordado este tema de diferente manera. Desde la conceptualización hasta la operacionalización de las variables que se estudian en esta práctica. Pero sí se ha visto que básicamente lo que buscan estos estudios evidentemente es relacionar estas conductas con específicamente la actividad sexual, ya sea actividad sexual de riesgo o no, pero básicamente o la mayoría de las veces con conducta sexual de riesgo. Y cuando hablo de conducta sexual de riesgo me refiero a aquellas conductas que pueden ser o que pueden resultar, perdón, en algún impacto para la salud física o mental de la persona. Podemos ir desde, por ejemplo, la transmisión de una infección de transmisión sexual, la transmisión del VIH, por ejemplo, o, por ejemplo, desarrollar eventualmente tal vez como algún trastorno depresivo mayor o algún trastorno ansioso, secundario al uso de sustancias, etcétera, etcétera. Entonces, estos estudios, al buscar la asociación entre el uso de las sustancias junto con algunos digamos, como del impacto, lo que hacen es asociar la presencia del consumo de sustancias y la presencia de alguna de estas características que se están estudiando. Y entonces lo hacen a través de tres tipos de asociaciones. La primera de ellas, y la mayoría de los estudios, por eso es que le puse un signito aquí de más, lo que hacen es obtener una muestra, evaluar la frecuencia o la prevalencia de consumo de sustancias de esa muestra, evaluar la conducta sexual de la persona y después hacer análisis estadísticos que nos pueden dar una asociación entre la sustancia y la conducta que yo estoy estudiando. El problema con esos estudios de asociación global es que en realidad no estaríamos midiendo realmente si la persona está utilizando las sustancias específicamente antes o durante la actividad sexual. Simplemente estamos estudiando dos tipos de conductas que se están presentando aparentemente en el mismo tiempo que nosotros definamos, pero pues no sabríamos con exactitud si se están dando de manera simultánea esas dos situaciones. Las siguientes dos tipos de asociaciones que se han hecho en otros estudios, que son los menos, honestamente, es la asociación situacional, que ya lo que hace es ya específicamente preguntar directamente a la persona si es que ha utilizado alguna sustancia antes o durante la actividad sexual en un determinado marco de tiempo. Y las asociaciones por evento lo que hacen, al igual que la anterior, es preguntar directamente si ha habido consumo de alguna sustancia antes o durante la actividad sexual, pero en un momento en específico, ya sea que lo pregunten, por ejemplo, en la última actividad sexual o que lo pregunten en un momento de, por ejemplo, cuando se tiene relaciones sexuales con personas o con parejas sexuales ocasionales o con parejas sexuales estables. O sea, es decir, lo que hacen las asociaciones por evento es que son más específicas que la anterior. Lo que se recomienda actualmente es que cuando se diseñan estudios de estas características para evaluar esta actividad o esta conducta, es que se trate de utilizar cualquiera de estos dos tipos de asociaciones y se diseñen los cuestionarios o se diseñen los estudios de tal manera que se puedan evaluar estas dos cosas. Pues, perdón, se puedan evaluar a través de estos dos medios de análisis. Hay evidencia al respecto de la conducta del chemsex o de la práctica del chemsex. La gran mayoría de esta evidencia está enfocada, como ustedes pueden ver, en hombres que tienen sexo con hombres. Algunos pocos estudios han incluido muestras de HCHs y mujeres trans también, y algunos otros solo de mujeres trans. Como ustedes pueden observar, la gran mayoría de los estudios están muy focalizados o están muy centralizados en los países occidentales, porque la mayoría
de estos estudios se desarrollan en muestras provenientes de estos países y porque, lo vamos a ver un poquito más adelante, esta práctica se comenzó a documentar en estos países, específicamente en el Reino Unido. Y ya hablando específicamente de los estudios que lo que evalúan es específicamente el chemsex, lo que ustedes pueden observar es que en realidad el número de países que reportan este tipo de práctica ya son menos y ya son mucho más centralizados en Occidente específicamente, a diferencia de los estudios previos que hacían un abordaje, una evaluación un poco más general, o sea, es decir, del uso sexualizado de drogas, en donde sí se podía ver que había un poquito más de países que entraban en estas definiciones, pero ya hablando de chemsex, los países se reducen un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué es el chemsex? El chemsex es una palabra que viene de la combinación de dos palabras sajonas, de dos palabras inglesas. La primera es chem o chemicals, como la abreviación de chemicals, y sex de sexo, evidentemente. Y entonces se combinó esta palabra para formar lo que conocemos actualmente como chemsex, que es esta actividad o práctica sexual relacionada con el consumo de sustancias. Se empezó a documentar este tipo de prácticas más o menos a finales de los 90, principios de los 2000, y específicamente se comenzó a dar gracias pues como a la expansión cada vez más globalizada y más extendida del uso del Internet específicamente y del uso de teléfonos móviles que con el paso del tiempo, pues como hemos visto en la evolución, han ido perfeccionándose cada vez más y pues hasta convertirse en una computadorcita pequeña que tenemos cargando en la bolsa del pantalón o en la bolsa, pues, ¿no? Pero a finales de los 90, principios de los 2000, es que en realidad la comunicación era a través del uso del Internet, pues era muy frecuente encontrar que esta práctica se llegaba a buscar o se llegaba a, digamos, a acordar a través de los chats. No sé cuántos y cuántas de quienes están acá con nosotros recordarán esto, pero pues eran estos chats que estaban en páginas de internet y que uno se metía y entonces uno podía platicar con personas alrededor del mundo o personas cercanas a donde yo viviera, ¿no? Específicamente para la población gay en el Reino Unido, hubo una página muy conocida que comenzó con este tipo de actividad que se llamaba gayday.com. Y ahí es donde se empieza a documentar que específicamente los hombres que tienen sexo con hombres o específicamente los hombres gay comenzaban a buscar o comenzaban a acordar este tipo de prácticas sexuales asociadas con el consumo de sustancias. En una definición, digamos, como general en este sentido, porque sí he de decirles, sí he de comentarles que no hay como un consenso internacional para poder definir específicamente al chemsex, pero sí se ha visto a lo largo de todo este tiempo una consistencia en la definición o en las características de esta práctica. Y entonces, básicamente lo que se entiende por chemsex es el uso intencionado de drogas para tener relaciones sexuales por un periodo largo de tiempo, habitualmente, y que busca o que tiene como objetivo facilitar o mantener el acto sexual o incluso intensificar el acto sexual. Existen otros nombres por los cuales se conoce dependiendo de la región, del país, pues incluso de la ciudad, que pueden hacer referencia a este tipo de práctica como las fiestas de sexo intenso o sesiones que le llaman así como a secas, eventos de fiesta y juego, por ejemplo, pero que básicamente la característica que tienen en común es que existe o hay un uso de sustancias poco antes o durante la relación sexual o las relaciones sexuales, y normalmente son sesiones que duran pues varias horas, no duran menos de una hora, por ejemplo, pueden durar varias horas y pueden llegar a ser en pareja solamente o puede llegar a ser con la participación de 3 personas o más. Eso es como muy variable alrededor de la evidencia que tenemos hasta ahora.
Lo que sí es cierto también es que ya existen ciertas características que podrían definir o podrían ir caracterizando, vaya la redundancia, a esta práctica de chemsex. Y es que existe una alta tolerancia y permisividad hacia el consumo de sustancias. En este sentido, no hay como ningún tipo de juicio al utilizar cualquier tipo de sustancia para o que tenga como objetivo este sostenimiento o mantenimiento de las relaciones sexuales. Actualmente, si bien al principio de los 2000, como se los mencionaba, era más bien a través de las salas de chat en Internet, actualmente ya se utilizan estas aplicaciones de geolocalización que conocemos muy ampliamente, que habitualmente es Grindr, Hornet, Scruff o cualquier otro tipo de aplicación que se utilice con esta finalidad. Y normalmente es donde se acuerdan ahora este tipo de reuniones, digamos, ¿no? También es cierto que se ha observado que existe una presión de grupo para hacer este tipo de prácticas cuando a lo mejor se acuerda algún encuentro sexual con alguien y que ya cuando se llega con la persona hay como cierta presión para practicar esto, para utilizar esto con la intención, repito, de incrementar el placer sexual o prolongar. Existe también ciertas características que se han observado que, por ejemplo, se promueve o más bien como que regularmente se hace con parejas sexuales ocasionales, no necesariamente tienen que ser parejas sexuales regulares, pueden ser ocasionales. También se ha observado que en ciertas muestras o en ciertos participantes, HCHs específicamente, existen altos elementos de serofobia que pueden llegar a estar relacionados con la práctica de chemsex. Y también el estrés de minorías. El estrés de minorías no es motivo de esta plática, pero básicamente se refiere a este estrés en el cual las diversidades sexogenéricas se ven expuestas desde edades muy tempranas y que normalmente condiciona una serie de situaciones o impactos a su salud mental que puede hacer que con la intención de afrontar esos digamos, como situaciones eh, de, de impacto de salud mental derivado del estrés de minorías, puede ser que les lleve a buscar la práctica de chemsex para dejar de sentirse como se están sintiendo, que habitualmente puede ser que estén pasando por algún cuadro depresivo, ansioso o de distrés y que pues se busque algún tipo de consumo de sustancia con la finalidad de sentirse mejor. Normalmente, el objetivo, como decía hace un momento, es buscar, el objetivo de practicar el chemsex es incrementar las sensaciones sexuales, ya sea el deseo, la excitación, los orgasmos o el rendimiento sexual. Si se dan cuenta, estas son básicamente las 3 de las 4 etapas que tenemos ya descritas como la respuesta sexual humana habitual. Y lo que se busca con el consumo de estas sustancias es que en alguna de estas fases o en todas es que haya un incremento de la intensidad o un incremento de la duración. Pues. Porque lo que se busca es tener un mayor aguante físico y en algunas ocasiones también se busca disminuir la inhibición y aumentar la euforia. De esta manera es que se puede llegar a tener se puede llegar a aceptar o a involucrarse en conductas sexuales que normalmente a lo mejor no se harían o que normalmente a lo mejor no se practicarían porque no se está bajo el efecto de alguna de estas sustancias. También lo que se ha reportado, lo que reportan algunos practicantes del chemsex es que sienten o perciben que durante la relación sexual hay como una pérdida de los límites físicos, o sea, es decir, dependiendo del tipo de sustancia, evidentemente, el efecto que se genera combinado con el placer sexual, pues es una sensación como de fusión o una sensación de pérdida de límites y eso evidentemente incrementa muchísimo el placer sexual, la intensidad del placer sexual, ¿no? Y algunos incluso reportan que también gracias a esto es que llegan a tener o a percibir como un mayor sentido de conexión con la otra persona, pues, ¿no? Sin embargo, este sentido o esta sensación de conexión pues desaparece o disminuye muchísimo cuando el efecto de la sustancia desaparece, pues, ¿no? Básicamente.
Algunos elementos en común que tiene el chemsex, que si bien como les decía, dependiendo del tipo de país, de muestra que ustedes estén leyendo en los estudios que se reportan actualmente, puede haber variaciones en términos de la caracterización del chemsex específicamente, pero repito, si hay cierta evidencia que ha sido consistente a lo largo del tiempo, a lo largo de estos años que se comenzó a reportar esta práctica, y a lo largo de las muestras alrededor del mundo. Y lo que es verdad es que, como decía, básicamente el chemsex lo que involucra es que haya sesiones de sexo, sesiones que duren, que sean prolongadas, que sean largas, con la intención pues, de mantener y sostener el placer sexual específicamente. Se utilizan ciertas sustancias, que ahorita las vamos a ver un poco a detalle en este sentido, no todas, como que hay un cierto perfil de sustancias que se utilizan varias vías de consumo, no nada más es la vía oral, habitualmente puede llegar a ser por vía intravenosa también, o por vía anal, incluso vía rectal, también puede llegar a ser el consumo, pero que involucra básicamente diferentes vías de consumo, de administración, es que caracteriza esta práctica de chemsex, ¿no? Y también es cierto que se utilizan, actualmente se ha descrito que ya se utilizan ciertas referencias para hacer referencia a la práctica, vaya la redundancia, en este tipo de aplicaciones que normalmente se han estado utilizando para acordar esta práctica, y que pues se utilizan los emojis, ¿no? Los emojis que tenemos ya actualmente todos en nuestros teléfonos inteligentes, pues se utilizan para hacer ciertos tipos de códigos y ciertos tipos de significado que hacen referencia a esto. Por ejemplo, el emoji del diamante, por ejemplo, habitualmente hace referencia al uso de cristal de metanfetamina, eh, eh, para pues hacer entender a los usuarios que vean ese perfil probablemente que ese usuario es usuario de cristal de metanfetamina. También es verdad que ha habido un perfil, digamos, que se ha, digamos, delimitado en todos estos estudios a través de ciertas revisiones sistemáticas que se han hecho. Y básicamente lo que reportan de manera más o menos consistente es que habitualmente quienes practican el chemsex son hombres que tienen sexo con hombres, que normalmente identifican su orientación sexual como gay o bisexual, que están en un rango de edad entre los 32 y 42 años, que tienen un alto nivel educativo, que los ingresos que tienen normalmente están entre los medios y altos, que viven en zonas urbanizadas habitualmente, que utilizan estas aplicaciones de geolocalización que ya comentamos, y que normalmente cuando tienen la práctica de chemsex utilizan de 3 a más sustancias de manera simultánea o de manera consecutiva, pues, pero que pueden llegar a ser 3 o más durante las sesiones de sexo específicamente, ¿sí? A veces también se ha documentado en otros estudios que los momentos en los que se llega a ver mucho más esta práctica o que digamos como que se exponencia esta práctica son en estas fiestas de circuito que se llaman, que son fiestas electrónicas que habitualmente duran varios días o llegan a durar una semana, por ejemplo, y que normalmente puede llegar a darse mucho esta práctica de chemsex entre los asistentes a estas fiestas de música electrónica y pues practicar o hacer el chemsex durante los días que dure esta fiesta, ¿no? Eh, los distintos estudios que se han detallado en este sentido sobre cuáles podrían ser o cuál podría ser el impacto que podría tener una persona que practica el chemsex en términos del detrimento de su salud física o mental, por ejemplo, es que sí se ha observado que aquellas personas que practican el chemsex tienen más relaciones sexuales, es decir, o más eventos de relación sexual oral o anal, por ejemplo, en comparación con aquellas personas que no practican el chemsex, tienen incluso hasta 5 veces más riesgo de adquirir VIH o 4 veces más riesgo de adquirir alguna ITS o 9 veces más de contraer el virus de la hepatitis C. En algunos estudios se ha reportado este tipo de asociaciones.
También es verdad que se llega a desarrollar como, o más bien sí, se llega a desarrollar como una baja percepción de riesgo de adquirir alguna infección de transmisión sexual. Y esto es porque finalmente estar bajo el efecto de alguna sustancia hace muy difícil fijar o poner límites claros a la hora de tener relaciones sexuales. Y en varios estudios se ha reportado que practicantes de chemsex reportan incluso eventos de violencia sexual porque al final de cuentas no fue una relación sexual consensuada, pero al estar bajo el efecto de la sustancia, evidentemente la dificultad para poner límites en este sentido, pues es prácticamente nula en algunos casos de intoxicación como muy alta, ¿no? También se ha observado que quienes practican el chemsex muchas veces cuando desean o quieren dejar de hacer esta práctica, en ocasiones ya les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, eh, tener relaciones sexuales sin el involucramiento de alguna sustancia. Y esto lamentablemente es algo que se presenta en quienes lo practican de manera más o menos regular o de manera más o menos frecuente. Pues, en los casos graves, derivado del consumo de las sustancias, dependiendo de la que sea, puede haber episodios o cuadros psicóticos que requieren de una atención de urgencias, o, por ejemplo, puede haber también la aparición de un síndrome serotoninérgico, que es básicamente una situación de inestabilidad en los signos vitales que pone en riesgo la vida de la persona, pero es derivado y asociado a un determinado tipo de sustancia, o incluso puede llegar a desarrollar delirio en la persona. Todos estos evidentemente requieren de una atención de urgencias inmediatamente, ¿no? Y en aquellas personas que viven con VIH, pues también se ha observado que puede haber una interferencia con el tratamiento antirretroviral, específicamente de las sustancias, que ahorita voy a mencionar algunas de ellas, pero pues puede haber alguna interacción que puede resultar en una interacción fatal. También puede llegar a practicarse lo que se conoce como el slam o el slamming, que básicamente se refiere a la misma práctica de chemsex, pero que la vía de administración de las sustancias que se consumen en el momento de la actividad sexual es por vía intravenosa. Y pues como ya imaginarán, eso finalmente conlleva o agrega otra serie de situaciones complejas, otra serie de riesgos a la salud que la persona puede llegar a tener por tener estas prácticas de administración intravenosa de las sustancias, ¿no? Y obviamente, pues también la persona puede llegar a tener una disfunción en cualquier esfera de su vida, laboral, familiar, escolar, personal, de pareja, etcétera, dependiendo de la intensidad de la práctica del chemsex. El tipo de sustancias que se utilizan normalmente para esta práctica, repito, dependiendo del tipo de estudio que se vea, es que va a haber una diferencia, digamos, más o menos constante. Pero este cuadro resume aquellas sustancias que normalmente se reportan en los estudios de chemsex, que como ustedes pueden observar, básicamente el objetivo que tienen estas sustancias es por un lado, o generar mucha más excitación o mucha más euforia, o por el otro lado, relajar lo suficiente para que a la hora de que, por ejemplo, haya una penetración anal, no haya tanta complicación o no sea tan difícil. En el punto rojo que ustedes van a ver son aquellas sustancias que sí o sí han estado presentes cuando se reporta la práctica de chemsex en las diferentes poblaciones. Es decir, el GHB, que viene en forma de líquido transparente, normalmente lo que genera es una sensación de sedación, de relajación, etcétera. El problema con esta sustancia es que la dosis, digamos, que se necesita para generar el efecto y la dosis letal llega a estar muy cercana una de la otra. Entonces, muchas veces, y la mayoría de las veces que de pronto hay situaciones de una sobredosis que requiere una atención de urgencias, normalmente está condicionada por el consumo excesivo de estas sustancias. Entonces, es una sustancia de bastante cuidado, porque al final de cuentas, esta pequeña diferencia entre la dosis de efecto y dosis letal o dosis tóxica, pues es muy corta. Entonces, a veces no se mide adecuadamente y pues genera algún tipo de problema, ¿no? Otra de las sustancias que se utilizan con frecuencia para esta práctica es el MDMA o lo que se conoce como el cristal meth, que puede llegar a utilizarse ya sea de manera tomada, esnifada
o incluso inyectada, que es cuando hablamos ya del slamming, por ejemplo, o del slam sex. Y esta sustancia lo que genera es, pues, lo contrario, a diferencia del GHB. Sí, lo que genera es como una sensación de incremento de la euforia, de estimulación, de excitación, incluso como de esta cosa que les decía yo, como de una excesiva empatía con la otra persona y una sensación de fusión con la otra persona. Y por eso es que se busca la utilización de esta sustancia en este tipo de práctica. También se ha descrito en varios estudios el uso de la cocaína, la ketamina y sobre todo también aquellos medicamentos que son potenciadores de la erección. También se utilizan en este tipo de prácticas, evidentemente con la intención de sostener y mantener una erección y de esa manera pues tener mayor actividad sexual o poder tener mayor actividad sexual, ¿sí? La cosa es que en muchos de los estudios, y eso la verdad es que ha sido realmente poco reportado, pero como que se ha dejado de lado un poco el uso del alcohol en combinación con estas sustancias. Puede llegar a suceder que quienes practican esto antes de comenzar con el inicio o antes de comenzar con el uso de alguna de las sustancias, utilicen el alcohol, ya sea como, digamos, como inicio y después ya pasen al consumo de las sustancias. Pero el hecho de que agreguemos esto, evidentemente, si de por sí puede haber alguna interacción con algunas de las sustancias que se están utilizando, pues el alcohol es otra sustancia que se agrega más a este tipo de interacciones. Los patrones de consumo básicamente son 4 los que se han reportado, es decir, existen HCHs o personas que llegan a practicar el chemsex solamente una vez en su vida, o sea, lo hacen de manera experimental y no lo vuelven a hacer. Aquellos que lo hacen de manera episódica, o sea, es decir, lo llegan a hacer de vez en cuando, una vez al mes, una vez cada año, cada 6 meses, etcétera. Habitualmente puede estar relacionado con estas fiestas que yo les decía de circuito que pueden llegar a ser 1, 2 o 3 veces al año, por ejemplo. Aquellas personas que la consumen de manera ya más o menos regular cada fin de semana o cada que van a salir o que prefieren el fin de semana pasar el fin de semana literalmente en esta sesión prolongada de sexo. Y aquellas personas que ya tienen un consumo bastante grave, que es prácticamente casi diario, ¿no? O incluso aquellas personas que lo hacen diario, pero lo hacen en una forma de microdosis. O sea, es decir, aquellas personas que ya practican el slam sex, o sea, es decir, que ya consumen la sustancia a través de vía intravenosa, muchas veces cuando llega a grabarse su consumo de la sustancia, ya incluso sin la práctica sexual, buscan estar relativamente bajo el efecto de la sustancia y entonces se administran microdosis de la sustancia para poder funcionar a lo largo del día. Y digo funcionar entre comillas porque evidentemente y eventualmente empiezan a tener una serie de disfunción en algunos de los aspectos de su vida que pues no les permite de pronto pues seguir adelante con su vida habitual. Hay ya varias encuestas grandes que reportan la prevalencia del consumo de la práctica del chemsex. Estas encuestas grandes, la verdad es que la gran mayoría se han dado específicamente en las ciudades, en los países occidentales, de Europa Occidental específicamente. Y esta es la encuesta europea más grande que se ha hecho hasta ahora para evaluar el chemsex, donde ustedes pueden ver que participaron por arriba de 125,000 varones, en donde se reportó el tipo de práctica de chemsex, y como ustedes pueden ver, entre más occidentalizado está el país, es mucho más frecuente y mucho más prevalente la práctica de chemsex. En los países de Europa del Este y que están más pegados un poco hacia Rusia específicamente, esta prevalencia disminuye más. Pues. En algunas de las revisiones sistemáticas que también se han hecho, se ha encontrado que quienes practican el chemsex casi en un 75% de las ocasiones lo hacen, tienen las relaciones sexuales sin utilizar ningún tipo de protección de barrera, en este caso el condón,
que el número de parejas sexuales en la mayoría de las muestras que se han observado de practicantes de chemsex llega a ser entre 6 a 10 parejas sexuales en un periodo corto, en un periodo de 6 meses o de un año, dependiendo del tipo de estudio que se esté viendo, que llegan a experimentar con prácticas sexuales que en algunos lados se les llaman prácticas sexuales extremas, que es en este caso que sería el fisting, y que puede llegar a reportarse en aquellos por arriba de la tercera parte de aquellos que practican el chemsex. También se ha reportado que alrededor de una cuarta parte de estas muestras o estas muestras alrededor del mundo, el 25% también reportó compartir los juguetes sexuales sin ningún tipo de higienización entre un uso y otro uso, entre el uso de una persona y que lo usara otra persona. Y habitualmente, obviamente, la práctica sexual sin condón es básicamente como lo más frecuente. Ya hablando específicamente de México, ustedes pueden observar aquí, fue un poco difícil encontrar datos específicamente de México. Creo que no es algo sorprendente, lamentablemente. Pero a mí me agradó encontrar esta encuesta que se hizo por parte de una organización de la sociedad civil que la hizo en el 2015. Y estuvo, si no mal recuerdo, coordinada por el doctor Ricardo Baruch, que es quien coordinó todo este esfuerzo. Y básicamente lo que preguntaron, o lo que buscaban preguntar, entre otras cosas, pues obviamente era el uso de sustancias en la población. Entonces, ustedes pueden ver que participaron un poco más de 1,000 personas, la gran mayoría eran hombres gays o bisexuales, también se incluyeron a las otras letras de la comunidad LGBTI o más, pero pues la gran mayoría eran jóvenes y tenían un ingreso mensual menor a 12,000 pesos mensuales en ese entonces. Fue una muestra bastante bien educada, la gran mayoría tenía una licenciatura, la gran mayoría eran solteros. Pero lo interesante de esto es que el reporte del consumo de sustancias, como ustedes pueden ver, no necesariamente relacionado con la actividad sexual, pero sí el consumo regular. Como ustedes pueden observar, la primerita fue la cannabis, seguido de los poppers, la cocaína, las tachas y el MDMA. Si nos vamos o nos fijamos en los reportes del tipo de sustancias que se utilizan en el chemsex, pues aquí están por lo menos estas tres, que son los poppers, la cocaína y el MDMA. Entonces, no es difícil imaginar que probablemente estas sustancias se utilizaran en esos contextos, pues en los contextos de la actividad sexual, ¿sí? Y también se les preguntó normalmente el entorno o el lugar en donde mayormente consumen, y si ustedes pueden ver, pues casi un 20% reportó hacerlo en las citas para sexo, específicamente. Repito, no necesariamente podíamos decir estrictamente que se trataba de una práctica de chemsex porque no preguntaron específicamente esto, pero podemos inferir que probablemente así era, ¿no? Porque básicamente la gran mayoría reportó que lo hacía, o el consumo de estas sustancias lo hacía en reuniones caseras o en fiestas privadas, en bares, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que casi un 20% lo reportó que lo hacía relacionado con las citas de sexo. Tenemos algunos otros estudios que recientemente hemos hecho como parte del proyecto que mencionaba la doctora Morales del INPREP, que en el 2018 levantamos una encuesta en internet, específicamente a través de los medios de las aplicaciones de geolocalización, y reclutamos alrededor de 6,000 participantes. Ustedes pueden ver aquí las características. También relativamente era una población joven, con un ingreso medio, pues una proporción bastante considerable, y también era una población bastante bien educada. Pero ustedes pueden observar que el consumo de sustancias era bastante alto. O sea, específicamente para el consumo episódico excesivo de alcohol, que este patrón de consumo es muy característico de la población latina, que se refiere o hace referencia a esto que conocemos como el binge drinking, que en inglés así se le conoce. Pero es este patrón de consumo en el que, por ejemplo, la persona pasa toda la semana sin consumir absolutamente nada de alcohol, pero cuando llega el fin de semana consume cantidades excesivas. Por eso es que se le conoce episódico excesivo de alcohol.
y este patrón de consumo es muy característico de nosotros los latinos. Pues. El uso de poppers también estuvo presente en más del 20%, de los potenciadores de la erección en el 11%, y como ustedes pueden ver aquí, en esta muestra, el 40 y el 42% reportó haber tenido relaciones sexuales sin preservativo al menos una vez, al menos una ocasión en los últimos 6 meses, que fue cuando les preguntamos, tanto receptivo como insertivo. Entonces es una proporción bastante alta que no utiliza el preservativo en sus relaciones sexuales. Y preguntamos específicamente si se llegaba a tener relaciones sexuales bajo el efecto del alcohol, y como pueden ver, más de la tercera parte reportó que por lo menos alguna ocasión lo había hecho, y el 16% también reportó específicamente practicar el chemsex. Otros estudios que puedo poner como ejemplos en este sentido es algún par de estudios que encontré afortunadamente, pero que se hicieron pues ya hace algún tiempo, pero ya incluso desde ese entonces se reportaba esta práctica. Y específicamente este par de estudios que les voy a mostrar se hicieron en Tijuana, Baja California, que es donde se ha reportado o se han hecho la mayor parte de estos estudios relacionados con el consumo de sustancias. Ustedes pueden ver que se reclutaron a 260 participantes, también eran jóvenes, y la mitad de la muestra dijo haber tenido relaciones sexuales sin condón. Y lo que hizo el autor o los autores en este estudio fue relacionar qué tipo de factores o de aspectos eran los que se relacionaban con que la persona llegara a tener relación sexual anal sin condón. Y lo que ellos encontraron básicamente dentro de los factores fueron 4. El que la persona estuviera desempleada incrementaba la probabilidad de que tuviera relación sexual sin condón, que buscara encuentros sexuales en cines, específicamente cines normalmente de películas pornográficas, que usaran algún tipo de droga ilícita antes o durante el sexo acordado con la persona que conociera en ese momento, por ejemplo, y también que no se haya hecho la prueba de VIH en el último año. O una prueba reciente, pues. Estos 4 factores eran los que incrementaban las posibilidades de tener relaciones sexuales sin condón. Igualmente en este otro estudio, que también fue más o menos 200 participantes, fue un poquito más adelante, en el 2012-2013, y también lo que quisieron hacer fue evaluar cuáles eran los elementos o factores que se asociaban a la presencia o al hecho de que una persona tuviera sexo anal sin condón. Y aquí lo que encontraron, no encontraron que el consumo de sustancias, también lo preguntaron, pero no encontraron que el consumo de sustancias antes o durante la relación sexual e incluso del alcohol tuviera algún tipo de asociación. Lo que sí encontraron es que los síntomas depresivos estaban asociados de manera independiente al sexo anal sin condón, al igual que la conducta sexual compulsiva. Y también, al igual que en el otro estudio, la búsqueda de parejas sexuales en algún lugar público también incrementaba la posibilidad de tener relaciones sexuales sin condón. Específicamente, todos estos datos anteriores en realidad han sido en su mayoría en HCHs que se han autorreportado como seronegativos, o sea, es decir, que no viven con VIH. Pero ya también, obviamente, es una práctica que se ve en las personas que viven con VIH, y yo lo que quise traerles aquí nada más es como un ejemplo, perdón, de este estudio multinacional que se hizo en 4 países de Europa, en el Reino Unido, España, Grecia e Italia, y lograron recolectar más de 1,500 participantes de personas que viven con VIH, obviamente en su gran mayoría eran varones, ya tenían una edad mucho mayor de los que hemos visto en los otros estudios, que normalmente rondan los 30 años, por ejemplo. Y lo que ellos encontraron es que la gran mayoría de esta muestra estaban bajo tratamiento antirretroviral, estaba indetectable de su carga viral, en su gran mayoría también, pero lo que sí es cierto es que por lo menos casi el 20% reportó haber omitido una toma del medicamento antirretroviral una o más veces en las últimas 2 semanas. O sea que es un porcentaje elevado quienes reportaron esta situación de omisiones de las dosis. Solamente una cuarta parte reportó tener solo una pareja sexual en el último mes. El resto reportó haber tenido de 2 a más parejas sexuales. Quiere decir que la actividad sexual también es alta en esta población, y que casi el 30% de esta población también tuvo el diagnóstico de alguna ITS en los últimos 12 meses. Ellos encontraron
que esta muestra de personas que viven con VIH, el 40% llegó a utilizar alguna sustancia en los últimos 12 meses, siendo estas las más prevalentes. Pero ya a la hora de preguntar específicamente si practicaban el chemsex, encontraron que el 24% lo hacía, y como ustedes pueden ver, las sustancias que se repiten o que se observa que utilizaban con mayor frecuencia, pues son las que ya conocemos, que es el GHB, el crystal meth, la cocaína, la mefedrona y la ketamina. De ese 24%, el 6.5% reportó haber hecho slam sex o reportó haber tenido práctica de slam sex. Y la sustancia que mayormente utilizaron por esta vía intravenosa fue el cristal meth, que es algo que se repite en otros estudios que también han utilizado el slam sex. Ellos también trataron de asociar o de ver qué tipo de factores eran los que se relacionaban o se asociaban con la práctica de chemsex, y encontraron que aquellos que habían tenido un diagnóstico previo de ITS, aquellos que habían tenido diagnóstico de hepatitis C, aquellos que habían tenido más de 6 parejas sexuales en los últimos 6 meses, y aquellos que habían practicado el fisting en el último año, tenían mayores probabilidades de ser practicantes del chemsex en comparación con aquellos que no. Las intervenciones, ya como última parte que se han recomendado, no hay como una estandarización en ese sentido, porque como digo, o como decía, el hecho de que no exista también como una descripción tan estandarizada, de pronto lo que se hace es como adaptar las intervenciones en este sentido. Pero sí hay una serie de lineamientos que se han recomendado específicamente justamente del grupo de la Organización de Naciones Unidas que hace la evaluación del consumo mundial de sustancias, el UNDOC. Y lo que recomienda específicamente para aquellas personas que utilizan estimulantes es que los programas que se diseñen para abordar esta práctica es que sean programas que incluyan la provisión de condones, de lubricantes y la consejería acerca del sexo seguro, específicamente enfocada en la reducción de riesgo, no en el abstencionismo. Obviamente también se sugiere que existan servicios de pruebas de VIH con cierta regularidad, que haya prevención, diagnóstico y tratamientos oportunos a otras ITS y hepatitis, por ejemplo, y que haya terapia antirretroviral para quienes resulten seropositivos en algún momento. Y también el otro componente que tiene que ver específicamente con la parte de salud mental, o sea, del consumo de sustancias, lo que recomiendan es que haya intervenciones psicosociales que estén basadas en la evidencia para el manejo de las dependencias de las sustancias, o incluso, si se llegara a ser necesario, también tratamiento psicofarmacológico dependiendo del tipo de sustancia. De ser posible que exista digamos, como una sección o una parte donde se puedan tratar sobredosis o intoxicaciones agudas de las sustancias que se utilizan normalmente. Y también para el caso de quienes practican el slam sex, que existe un programa de reducción de daños basado en el intercambio de jeringas y de la demás parafernalia que normalmente se utiliza para este tipo de práctica. Yo como ejemplo, porque es algo que llegué a notar y llegué a ver en su momento, este esfuerzo que me parece bastante admirable, que es de una organización civil que se llama Inspira, y que desde el año pasado, si no mal recuerdo, tienen este programa digamos, de acompañamiento y de ayuda para quien lo requiera y necesite y quiera, del consumo de sustancias específicamente relacionadas con el chemsex. Pues. Y el enfoque que tienen, hasta donde yo alcanzo a ver, porque no lo conozco a detalle, pero hasta donde yo alcanzo a ver en la página que ustedes pueden ver aquí, está basado en un enfoque de reducción de riesgos. Pues no es como un enfoque de prohibicionista ni abstencionista, sino más bien como en un enfoque de reducción de riesgos. A manera de conclusión, yo solamente quiero recalcar que el concepto del chemsex básicamente hace referencia al uso sexualizado de ciertas sustancias que tienen como característica o como objetivo incrementar, intensificar o facilitar la conducta sexual. No hay un consenso en la definición universal, pero sí hay características que
son comunes en todas las muestras que han reportado este tipo de práctica, que ya las vimos anteriormente, y que usualmente las sustancias que se utilizan son combinaciones de estimulantes y otro tipo de sustancias que también pueden agregarse. Las prácticas que pueden llevar a tener, o más bien las causas que pueden llevar a practicar el chemsex aún son poco claras. No hay estudios realmente que puedan definirnos adecuadamente qué es lo que lleva a una persona a hacer este tipo de práctica. Y lo que sí es verdad es que con el paso del tiempo hay cada vez más estudios y cada vez más alertas en relación al incremento de este tipo de práctica, específicamente entre la población de HCHs, pero ya existen estudios recientes donde se ha observado que también dentro de las prácticas sexuales heterosexuales, hay cada vez más y más y más casos que reportan este tipo de práctica durante las relaciones sexuales. Recordar que obviamente el impacto que puede tener la práctica de chemsex a nivel físico o mental es innegable, también depende de la severidad o de la gravedad o de la frecuencia con la que la persona practique este tipo de conducta sexual. Y que las intervenciones tendrían y deberían de estar focalizadas o centradas en los usuarios, que se garantice que hay estén libres de estigmatización, de no criminalización, y que no estén centralizadas obviamente en el abstencionismo, sino más bien que estén centradas específicamente en una reducción de riesgos específicamente. Yo, y punto de vista y mi opinión personal, creo que a nosotros como país y como personas que nos dedicamos a trabajar o a estudiar o atender a estas poblaciones, creo que nos hace falta bastante información acerca de cuál es el tipo de chemsex que se practica en México y en las diferentes regiones o ciudades de nuestro país, pues, porque es verdad que puede ser distinto, ¿sí? Entonces, creo que eso nos hace falta bastante información todavía. Nos falta caracterizar a aquellos usuarios que tienen una mayor práctica y por lo tanto un mayor impacto en su salud física y mental. Y nos faltan también, obviamente, que estos estudios se diseñen no solamente para evaluar esta práctica en los HCHs, que es donde se ha hecho con mayor frecuencia, sino también en las mujeres trans, que es quienes también se ha visto que reportan este tipo de práctica incluso, ¿no? Y obviamente, con esta previa información, pues algo que nos ayude, o sea, que nos ayude justo a tratar de diseñar y probar estrategias de intervención que sean integrales y que estén centradas en las personas, pues, para que puedan ser eficaces y eficientes y pues sean costo efectivas también, pues, ¿no? Y ya, creo que eso es todo. Voy a dejar de compartir, ¿eh? Muchas gracias, doctor Vega, por la presentación. Y todavía tenemos algunos minutos para unas preguntas que llegaron. Y bueno, la primera dice, ¿el estudio que se realizó como parte de IMPREP fueron participantes de todo el país o alguna región específica de la muestra? De la encuesta en línea. No, fue de todo el país. Es verdad que, pues sí, tuvimos mayor respuesta de las ciudades más grandes, de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pero sí tuvimos participación de la gran mayoría de los estados. Porque como se difundió a través de estas aplicaciones de geolocalización de Grindr, fue Grindr y Hornet específicamente. Entonces, cuando se contrata el servicio de promoción con estas aplicaciones, se les pide que hagan como la distribución en una región en específico. En este caso les dijimos que lo hicieran en todo el país. Entonces, todas las personas que tenían un teléfono inteligente y tenían esa aplicación, muy seguramente les pudo haber salido el anuncio de contestar la encuesta. Por supuesto, y como imaginarán, pues no tenemos información de aquellas personas que no tienen un teléfono inteligente o que no tenían la aplicación bajada, pues, ¿no? Y esa es una de las limitaciones de este estudio. Ok, otra pregunta que llegó aquí al chat, dice, estas personas que tienen el consumo diario de sustancias, supongo que el doctor nos quiso decir que buscan también
¿El consumo o el deseo sexual está igualmente presente en la misma intensidad de manera diaria? Yo creo que la pregunta va enfocada si solo es consumir y bueno, si sale el extra del contacto sexual o realmente lo hacen como propiamente con el objetivo de ser un estimulante sexual. No, normalmente se hace con la intención por eso se le llama práctica de chemsex, porque si no, entonces nada más sería consumidor o usuario de sustancias, nada más, ¿no? Porque buscaría a lo mejor consumir la sustancia fuera del contexto de la actividad sexual. Y la verdad es que, si ustedes se dan cuenta, las sustancias que se consumen tienen, pues sí, un efecto directo sobre la respuesta sexual, pues. O sea, digo, no tiene mucho chiste tal vez consumir GHB, por ejemplo, que me va a relajar y que me va a poner en un estado medio de sedación y así, si no hay como la intencionalidad de tener una relación sexual prolongada, por ejemplo, ¿no? O el cristal igual, pues normalmente está asociado con la actividad sexual. Digo, por la definición, por eso es de chemsex, ¿no? Y aquí preguntan otra, ¿es legal el uso de chemsex? Pues no. No tenemos, digo, pues sí, no tenemos ninguna sustancia de las que se reporta normalmente como chemsex, perdón, que se utilizan para el chemsex. Eh, no existe ninguna legislación que las autorice para venta libre, por ejemplo, ¿no? Lo que sí es cierto, y aquí sí quisiera como así alzar la banderita roja, es que lamentablemente también por eso es que la calidad, por ejemplo, del cristal, que es el que más se consume normalmente, no sabemos cómo es. O sea, y entonces de pronto la combinación, porque es una droga sintética, pues no sabemos qué tipo de calidad es, pues, que muy seguramente, pues es de muy, muy, muy baja calidad, pues, ¿no? Otra pregunta, ¿alguna sustancia puede llegar a tener algún efecto al combinarse con el antirretroviral? ¿Debería interrumpirse o es recomendable seguir con la toma diaria? Sí, qué bueno, fíjate, olvidé decirles. Hay pocos estudios que asocian específicamente el uso de ciertas sustancias que se usan para chemsex y los antirretrovirales, pero donde se ha reportado es específicamente en los inhibidores de proteasa, específicamente en aquellos que tienen ritonavir como parte de su esquema antirretroviral o cobicistat. Y con la sustancia que tiene mayor interacción, estas dos, con lo que se ha reportado, es con el GHB y con la MDMA cristal, pues. Es decir, si ustedes tienen pacientes que tienen un esquema que tiene este tipo de fármaco de antirretroviral, pues mi sugerencia sí sería como decirle, chavo, no te vayas a meter GHB, porque si te metes GHB te va a dar ahí el Mimiski, y entonces igual y no la cuentas, pues. Porque lo que hace el cobicistat y el ritonavir evidentemente es incrementar los niveles séricos del GHB. Y como ya vimos, o como ya les expliqué, el GHB entre la dosis que se necesita para el efecto y la dosis letal o tóxica es muy corta la distancia. Entonces, si incrementamos los niveles porque estoy tomando un antirretro que es inhibidor de proteasa, pues obviamente me va a ir muy mal, pues, ¿no? Yo la verdad es que creo que depende de cada caso y como recomendar la suspensión, más bien, pues yo valoraría el caso y no sé, o sea, porque si está inestable de la infección por VIH, pues en teoría eso tendría que predominar sobre lo otro, pues, ¿no? Otra pregunta, ¿hay alguna droga específica que se asocia a incremento de riesgo de VIH? No específicamente como tal. En realidad, los estudios de los que les puse ahí que incrementan el riesgo de adquirir la infección por VIH cuando es practicante de chemsex, los estudios lo hacen como en conjunto, pues. No es que haya no es que el GHB sea más que el cristal med o más que la coca o como finalmente la evaluación se hace en conjunto. En sí, la práctica de chemsex incrementa las posibilidades de adquirir la infección por VIH.
La pregunta es si el SLAM tiene efectos negativos a los usuarios de PrEP o en el uso de PrEP. Pues negativos, específicamente con la PrEP, no. O sea, no es que exista alguna interacción en este sentido, pues. El Probablemente problema, la pregunta se me ocurre que iba como a lo mejor menos adherencia. sí, o sea, sí puede suceder que o se le olvide o se le pase, que lo mismo sucede con alguien que vive con VIH, pues, o sea, si practica el slam sex o el chemsex como tal, sí se ha asociado y se ha visto que se omiten dosis o se llegan a olvidar las dosis, ¿no? Y lo mismo puede pasar con la PrEP, pues, o sea, que se les pase, se les olvide, pero en términos de interacción y eso, pues, no, la verdad es que no. Otra pregunta es si hay evidencia de que la enfermedad avanzada por VIH tenga relación con la respuesta inflamatoria del chemsex. Hay evidencia de que el VIH con De la que la respuesta. enfermedad avanzada por VIH Ya. tenga relación con la respuesta inflamatoria del chemsex. Pues no, No parece. no. Digo, la lógica nos diría que sí, pero en realidad no hay estudios como tal. Y lo que sucede es que lo que se ha observado en las muestras, por ejemplo, de personas que viven con VIH, es que la gran mayoría, como vimos en el ejemplo que les puse de los 4 países de Europa, son personas que están en estabilidad. O sea, es decir, es muy difícil que una persona que vive con VIH, que no tiene estabilidad, esté en una práctica activa del chemsex. Pues, digo, puede pasar, ¿no? Pero, pues, es un poco raro. Okay. Y yo creo que va a ser como la última pregunta. En su opinión, ¿cuál considera deben ser las directrices de salud pública para dar atención a las personas que practican chemsex? Yo diría que lo primero es identificarlas. O sea, es decir, en un buen sentido, pues, o sea, es decir, caracterizar a las personas que practican el chemsex. Para conocer cómo es, cómo lo hacen, e identificar si están teniendo un impacto sobre su salud física o mental. Pues. Lo segundo sería justo dar una intervención integral, tanto para la salud física como para la salud mental, si es que la persona lo que está buscando es como ayuda en este sentido, pues. O sea, es decir, tiene que haber un diseño de estrategias que puedan ser adaptadas y puedan ser aceptadas por la población a la que quiero llegar, pues, ¿no? Y eso no lo puedo hacer si yo no conozco a la población. Ok, pues sí. Bueno, un último comentario que nos pusieron aquí en el chat es si hay materiales promocionales para difundir la información del chemsex. Pues no lo Sí, sí, sé. hay varios. Sí, hay varios. Hay algunos que ha sacado la ONCIDA, si no mal recuerdo, pero la gran mayoría vienen de organizaciones de la sociedad civil, específicamente europeas, que es donde ha habido un mayor avance en este sentido del estudio de. Muchos vienen en inglés, pero sí hay información. Digo, yo puedo compartirla a través de la asociación y que pues a lo mejor se pueda subir tal vez en la página, no sé. Pero también esta organización que les digo, Inspira, que está aquí en la Ciudad de México, en esa página que yo les mostré, tienen información bastante veraz, digerible y que puede ser entendida muy bien por cualquiera de nosotros. Ok, bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Pues nuevamente le agradezco, doctor, el que nos haya compartido esta charla y seguramente va a haber más preguntas. Y bueno, el doctor ya nos dejó sus contactos para que podamos hacérselas llegar por correo electrónico. Y muchas gracias a todos por haberse conectado. Buenas noches. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego.